Operaciones de fresado. Antes de entrar al planeado, voy a hablarles en qué consiste fresado. Bueno, principalmente consiste en el corte del material que se mecaniza con una herramienta rotatoria de varios filos, y estos filos se pueden llamar dientes, labios o plaquitas de metal. Bueno, también con el uso creciente de la CNC o fresadora de control numérico, están aumentando las operaciones de fresado. El desarrollo de las nuevas herramientas han contribuido también a crear nuevas posibilidades de fresado, además de incrementar la forma considerable de la productividad, la exactitud y la calidad de las operaciones que realizamos. Bueno, ahora sí voy a hablarles del planeado. Bueno, el planeado es la operación más habitual que nosotros hacemos con la fresadora. Se puede realizar utilizando una amplia gama de herramientas distintas. Las fresas con ángulo de posición de 45 son las más utilizadas, pero las fresas de plaquitas redondas, las fresas de escuadras y las fresas de disco también se pueden utilizar. Bueno, el planeado en sí consiste en dejar superficies planas para poder hacer un trabajo encima, que puede ser un ranurado o otro tipo de operaciones de fresado, ¿no? Bueno, en el caso que tengamos canales o ranuras o agujeros, si es posible, se debe evitar, ¿no? Esto es fresar o planear por encima de esto de acá, ¿no? Pasar por encima, ya que estos cortes intermedios plantean grandes exigencias sobre el filo a causa de las numerosas entradas y salidas. Bueno, en el caso que no sea posible evitar estas ranuras o agujeros, como alternativa se debe reducir la velocidad de avance a un 50% sobre el área de la ranura, ¿no? Donde estamos fresando, en todo caso. Bueno, ahora sí voy a hablarles de fresado en escuadra. Bueno, durante fresado en escuadra generalmente se hacen dos operaciones, ¿no?, que requieren combinar fresado periférico y el planeado, ¿no? Planeado y el fresado periférico. El planeado sería esta parte de acá y el fresado periférico la parte de acá. Planeado y fresado periférico. Planeado y fresado periférico. Bueno, conseguir una escuadra real de 90 grados es uno de los requisitos más importantes, y en esto se basa, ¿no?, el fresado en escuadra, que es conseguir una escuadra de 90 grados. Es posible realizarlo fresando con escuadras tradicionales, ¿no? Con fresas para escuadras tradicionales, y también utilizando fresas de ranurar, fresas de hilo largo o fresas de disco. Bueno, a continuación vamos a ver un video en el cual vamos a poder apreciar la operación de planeado y la operación de fresado en escuadra. Bueno, en este video vamos a poder apreciar el planeado sobre esta superficie, ¿no?, que ya está plana, pero la va a rebajar un poco más. También podemos apreciar el movimiento rotatorio de la fresa, como el movimiento traslacional de la mesa, ¿no?, en este caso, que se traslada junto con la pieza. Más adelante también vamos a poder apreciar el movimiento de la mesa, el movimiento traslacional de la mesa como movimiento rotatorio y traslacional de la fresa. Bueno, como les dije, si es posible evitar los agujeros para que la fresa no se vea grandemente exigida en sus filos por las entradas y salidas, ¿no?, que generan estos agujeros. Pero en este caso no se puede evitar, entonces es recomendable disminuir 50% la velocidad de avance, ¿no? Como podemos apreciar, el principal objetivo del planeado es dejar superficies totalmente planas, ¿no?
En este caso de acá tampoco podemos evitar agujeros o las ranuras, ¿no? Ahí podemos ver el resultado del planeado. Bueno, en este video vamos a poder apreciar el fresado en escuadra. Se va a formar una escuadra de 90 grados por ambos lados. Y vamos a poder apreciar que el fresado en escuadra va a estar formado por dos operaciones: el fresado periférico y el planeado. El fresado periférico sería la parte de acá abajo y el planeado la parte de acá, la parte frontal se podría decir. Y las escuadras que se forman son las de acá y la de acá, las dos escuadras vendrían a ser esta y esta. Operación de corte. Una de las operaciones iniciales del mecanizado que hay que realizar consiste muchas veces en cortar la pieza a una longitud determinada, partiendo de barros o perfiles comerciales de una longitud mayor. Lo significativo de las fresas de corte es que pueden ser de acero rápido o de metal duro. De acero rápido son para bajas producciones, ya que su costo es mucho menor y son un poco más, pierden más rápido su filo, y de metal duros conservan más su filo y son para grandes producciones y el costo es mayor. Se caracterizan por ser muy delgadas, como lo podemos apreciar, y también por tener un diámetro grande, aproximadamente 300 milímetros, y su espesor o delgadez es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora voy a hablarles de la operación de cubicaje. La operación de cubicaje es muy común en las fresadoras verticales o horizontales y consiste en preparar los tarugos de metal u otro material como mármol o grafito en las dimensiones cúbicas adecuadas para operaciones posteriores. Ranurado recto. Para el fresado de ranura recta se utilizan generalmente fresas cilíndricas con la anchura adecuada de la ranura que queremos hacer, ¿no? A menudo se montan varias fresas en el eje portafresas, permitiendo aumentar la productividad del mecanizado, ¿no? Al montaje de varias fresas cilíndricas se le denomina tren de fresas o fresas compuestas. Las fresas cilíndricas se caracterizan por tener tres aristas de corte, la frontal y las dos laterales. En la mayoría de las aplicaciones se utilizan fresas de acero rápido, ya que las de metal duro son muy caras, como ya lo dije, y por lo tanto solamente se utilizan para grandes producciones. Bueno, también tenemos el ranurado de forma, que básicamente es lo mismo, ¿no? Solo que se le da una forma, que en este caso puede ser una cola de Milano o una en forma de T, ¿no? Como lo podemos apreciar en esta imagen. Acá podemos ver que efectivamente las fresas cilíndricas tienen tres aristas de corte, ¿no? Que esta de acá serían las dos laterales y esta de acá sería la frontal. Bueno, y acá tenemos que coger una fresa que su ancho sea el ancho de la ranura que nosotros necesitemos, ¿no? Bueno, en este caso de acá tenemos la ranura en forma de T, que es la misma que la mesa de la fresadora, en la cual podemos nos sirve para fijar con mayor facilidad alguna pieza que nosotros necesitamos mecanizar. A continuación vamos a ver dos videos en los cuales vamos a poder apreciar el ranurado recto, y también en el otro video vamos a poder apreciar el ranurado recto y el planeado. Bueno, en este video estamos apreciando el ranurado que está haciendo con una fresa cilíndrica, ¿no? A una pieza de metal. Antes de eso,
vemos que la pieza está sumamente plana, ¿no? Quizás fue sometida a un proceso de planeado, o de repente ya la compraron así. En el siguiente video vamos a poder apreciar cómo se puede combinar dos operaciones de fresado, que va a ser el planeado y el ranurado. Bueno, aquí vamos a poder apreciar un software en el cual vamos a simular un planeado, luego un fresado en escuadra, luego un ranurado, ¿no? Serían tres operaciones, ¿no? Combinadas, tres operaciones de fresado combinadas. Bueno, va a comenzar por el planeado, que es una de las más frecuentes, ¿no? Terminado el planeado, va a ser un fresado en escuadra. Luego va a comenzar por el ranurado. Fresado de cavidades. Bueno, con la fresa adecuada, abordar el mecanizado de la cavidad, hay que tener en cuenta que los radios de la cavidad deben ser por lo menos un 15% superior al del radio de la fresadora. Perdón, al radio de la fresa. Fresado de cavidades. Bueno, con la fresa adecuada hay que abordar el mecanizado de la cavidad teniendo en cuenta que los radios de la cavidad por lo menos deben ser un 15% mayor que el de la fresa. Vamos a poder apreciar un video en el cual vamos a poder ver cómo una fresadora realiza una cavidad. Fresadora de roscas. El fresado de roscas requiere una fresadora capaz de realizar interpolaciones helicoidales simultáneas en 2 grados de libertad. O sea, la rotación de la pieza respecto al eje de la hélice de la rosca y la traslación de la pieza en la dirección de dicho eje. O sea, rotación y traslación para poder formar la rosca, ¿no? Lógicamente tiene que ser una traslación y una rotación. Hay que tomar en cuenta el perfil de los hilos de corte de la fresa, deben ser adecuados al tipo de rosca que nosotros necesitemos, ¿no? Bueno, acá podemos ver que se necesita un giro que sería la rotación y aparte la traslación, ¿no? Para que pueda ir penetrando poco a poco la fresa. Ahora a continuación vamos a ver unos videos sobre cómo una fresadora hace una cavidad y cómo hacemos también una rosca. El fresado de cavidades, como les dije, tiene que ser la fresa 15%, su radio tiene que ser 15% menor que el radio de la cavidad, ¿no? Y eso de acá, y eso se está cumpliendo en este video, ¿no? Como lo podemos apreciar. Nosotros le podemos dar a la cavidad la profundidad que nosotros necesitemos, la profundidad que nosotros deseamos, ¿no? A continuación vamos a ver cómo se hace una rosca exterior mediante una fresadora de control numérico o CNC. Bueno, a continuación vamos a ver cómo se hace una rosca interna.
Más adelante vamos a poder apreciar cómo cambiamos el hilo que nosotros necesitemos para la rosca, ¿no? A una fresa. Que son las fresas que vamos a poder apreciar aquí. Por ejemplo, solamente sacamos el tornillo y vamos a cambiar al hilo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si queremos cambiar este tipo de hilo por este tipo de hilo, solamente cambiamos el tornillo sin cambiar todo, ¿no? Fresado de engranajes. Bueno, para el fresado de engranajes vamos a necesitar utilizar un cabezal divisor, un plato divisor. Bueno, también es necesario saber el número de dientes que tiene el engranaje para así poder utilizar los diferentes tipos de divisiones, que son directa, indirecta y diferencial. Bueno, también se puede fabricar engranajes con unas máquinas especializadas llamadas talladoras de engranajes y con el uso de una fresa especializada del módulo de dientes que nosotros necesitemos, ¿no? Taladrado, escariado y madrinado. Bueno, estas operaciones se realizan habitualmente en la fresada de control numérico, ya que es un poco más precisa, ¿no? Bueno, la broca está hecha para taladrar en una forma perpendicular, ¿no? Directa. En cambio, si hay ciertos movimientos para ambos lados, la broca se puede romper, ya que por eso mayormente se hace en la CNC, ¿no? O fresadora de control numérico. Bueno, también hay la taladradora, ¿no? Que es especialmente, ya que, como les dije, en una fresadora común corre el peligro de que la broca se rompa, ¿no? Bueno, el escariado es para dar un mejor acabado, ¿no? Al agujero que dejó la broca. El mandrinado le da más exactitud a la geometría, puede agrandar el agujero y siempre hay que tomar en cuenta que siempre hay que tomar en cuenta si que tenemos una taladradora, es mejor hacer en la taladradora que en la fresadora. El mortajado. Bueno, para esta operación de fresado necesitamos un accesorio especial, el cual se va a acoplar al cabezal de la fresadora universal y va a transformar el movimiento de rotación en un movimiento vertical alternativo, con el cual vamos a poder hacer una especie de tallado, por ejemplo en un agujero, ¿no? Como lo vamos a ver en un video más adelante. El fresado en rampa. Este tipo de fresado habitualmente se utiliza en el mecanizado de moldes, ¿no? Que se realiza mayormente en fresadoras copiadoras o de control numérico. Bueno, aquí vamos a poder apreciar cómo se hace el proceso de mortajado, ¿no? Ahora voy a hablarles sobre el cabezal divisor y tipo de divisiones directa, indirecta, diferencial y cómo se hacen los engranajes, ¿no? Bueno, el cabezal divisor. Los divisores son dispositivos especializados utilizados para obtener divisiones iguales espaciadas en la periferia de las piezas, tales como engranajes, por ejemplo. Dentro de los divisores, el divisor universal es aquel que permite hacer toda clase de divisiones circulares, ya sea en cilindros o conos. También permite realizar
en piñones helicoidales, esto debido a la universalidad de sus movimientos. Bueno, el cabezal divisor, aparte de una de sus principales funciones es dividir en partes iguales, también tiene otros objetivos, como soportar uno de los extremos de la pieza, transmitir cuando es necesario un movimiento de rotación a la pieza, permitir todos los sistemas de división, como son indirecta, directa y diferencial, permitir el tallado de piñones rectos, helicoidales y cónicos. Bueno, a continuación voy a hablarles sobre el disco de agujeros o plato con agujeros. Un disco agujerado o plato de agujeros. Bueno, los discos agujerados son intercambiables, tienen por lo menos de 6 a 8 circunferencias concéntricas de agujeros con diferente número de agujeros, como lo podemos ver acá. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 circunferencias concéntricas. También sabemos que la distancia entre los agujeros son iguales. Tienen que ser iguales, ya que este disco de agujeros nos va a servir para poder hacer divisiones en partes iguales, ¿no? Valga la redundancia. Las divisiones se facilitan mediante la utilización de unas tijeras de división, ya que con ellas nos ahorramos el tiempo de estar recontando agujeros y evitando equivocaciones, ¿no? Bueno, constan de 3 discos, ¿no? El primer disco que podemos ver acá es el que en la primera circunferencia concéntrica más pequeña tiene 15, luego 16, 17, 18, 19 y 20 agujeros en la última. Igual sucede para el disco 2, que tiene 21, 23, 27, 29, 31 y 33 agujeros, y para el disco 3, que tendría 37, 39, 41, 43, 47 y 49. Es importante estos números, ya que estos de acá nos pueden simbolizar estos de acá nos pueden simbolizar qué tipo de fracción podemos aceptar, ¿no? O seguir buscando otro tipo de fracción para, por ejemplo, la división indirecta, que la vamos a explicar más adelante. Voy a hablarles sobre la división directa, pero antes de esto me había olvidado de mencionarles algo sobre el cabezal divisor. Bueno, el cabezal divisor tiene una constante, que es el número de dientes, que lo podemos apreciar acá, ¿no? Pero nosotros no vamos a poder contar este de acá, porque este de acá está dentro de una caja, que sería la de acá, esta caja azul, ¿no? Solamente vamos a poder apreciar este disco agujerado y el disco de afuera. Bueno, entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta qué número de dientes, con qué cabezal estamos trabajando, ¿no? Bueno, hay cabezales de 40 y 60 dientes, que son los más utilizados. Entonces, para esto tenemos que fijar un punto en este disco. Entonces comenzamos a girar la manivela. 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas. Y el punto va a comenzar a girar. Entonces, si nosotros damos 40 vueltas y el punto ha vuelto a su posición inicial, en otras palabras, ha girado 360 grados, entonces tenemos un cabezal divisor de 40 dientes, ¿no? Si nosotros hemos dado 60 vueltas a la manivela y el punto ha vuelto a su posición inicial, tenemos un cabezal de 60 dientes, ¿no? Pero generalmente, por ejemplo, nosotros damos y contamos 39 vueltas y ha vuelto a su posición inicial el punto que hemos fijado. Entonces, como no hay un cabezal divisor de 39 dientes, nosotros asumimos que es de 40, ¿no? Que quizás hemos contado mal, o quizás falta una vuelta para que llegue, ¿no? Porque, como que decir, generalizamos ya, porque no hay un cabezal divisor de 40 dientes. Entonces, si hemos dado 39 vueltas, quizás hemos contado mal, o es un error, ¿no?, que nosotros hemos cometido. Por ejemplo, si tenemos un cabezal, hemos dado 58 vueltas y nosotros vemos que el punto prácticamente ha llegado ha dado la vuelta entera, entonces tenemos un cabezal de 58 dientes. No, tenemos un cabezal de
60 dientes, ¿no? Porque no existe un cabezal divisor de 58 dientes. Entonces, claro, esto vamos a pasar a la división directa. Bueno, en este sistema de división se usa generalmente con los divisores sencillos, para los cuales se vale de un disco en cuya periferia están talladas una serie de muescas equidistantes. Bueno, con este sistema de división solo se puede construir piezas cuyo número de divisiones sea un submúltiplo del mismo plato, ¿no? Por ejemplo, tenemos un plato de 40 agujeros, ¿no? Un cabezal divisor de 40 dientes. Bueno, vamos a deducir lógicamente la fórmula que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros damos 40, vamos a asumir que estamos trabajando con un cabezal divisor de 40 dientes. Si nosotros damos 40 vueltas a la manivela, en el disco de acá va a dar una vuelta completa, ¿no? Entonces, si nosotros giramos una vuelta a la manivela, va a girar un 1 sobre 40, un 49avo de vuelta, ¿no? Si nosotros giramos dos veces, va a girar 2 49avos de vuelta. Entonces, si nosotros queremos hacer un engranaje de 40 dientes, giramos una vuelta a la manivela, entonces tenemos un 49avo de vuelta, hacemos la primera ranura del engranaje. Giramos una vuelta más, la segunda ranura del engranaje. Entonces así, una vuelta, una ranura, una vuelta, una ranura, una vuelta, una ranura. Entonces nosotros vamos a dar la última vuelta, que sería la 40, y vamos a hacer la última ranura. Entonces vamos a tener un engranaje de 40 dientes. Entonces nosotros queremos hacer un engranaje de 20 dientes, tendríamos que girar 2 vueltas, una ranura, 2 vueltas, una ranura. Entonces cuando nosotros giremos 40 vueltas, vamos a hacer la última ranura, que va a ser la 20ava, ¿no? Entonces vamos a deducir la fórmula en un video que voy a hacer más adelante, ¿no? Bueno, ahora van a poder apreciar cómo se cuenta, ¿no? Específicamente el número de dientes de cabezal divisor, ¿no? Acá tenemos el cabezal divisor y acá han hecho una pequeña ranura, como lo han podido ver, en un disco. Lo vamos a poder ver acá de nuevo en un disco. Entonces cuando esta ranura dé la vuelta completa, van a ver la manivela, y cuando esta ranura dé totalmente una vuelta completa, van a saber el número de divisiones que va a tener el cabezal divisor. En este caso, este cabezal divisor es un cabezal divisor de 40 dientes, ¿no? Bueno, acá tenemos la manivela, como ya lo pudimos apreciar en la imagen anterior, el disco divisor y la manivela, ¿no? Ahora el señor va a proceder a dar vueltas a la manivela y el disco va a comenzar a girar también. Cuando esta ranura vuelva a su punto inicial, entonces sabremos cuál es el número de dientes que tiene, ¿no? El cabezal divisor. Vemos que comienza a mover la manivela y comienza a girar el disco, ¿no? Vamos a escribir la fórmula de división directa. BM es el número de vueltas de la manivela, C la constante del el número de dientes del divisor, y N el número de dientes
del engranaje. BM, número de dientes de la manivela. C, número de dientes del cabezal divisor. Y N, número de dientes del engranaje que nosotros queremos hacer. Entonces, si nosotros queremos hacer un engranaje de 20 dientes y tenemos un cabezal de 40 dientes, 20 dientes, ¿cuántas vueltas tenemos que dar a la manivela? Manivela sería 40 entre 20, que sería 2 vueltas. Bueno, imaginémonos que acá tenemos el disco, ¿no? Acá está el disco y acá es la manivela. Damos una vuelta, 2 vueltas, y como hemos visto en el video anterior, va a comenzar a ranurar, ¿no? Al disco queremos que se convierta en engranaje, ¿no? Una vez que acabe de ranurar, damos 2 vueltas más a la manivela y de nuevo va a comenzar a ranurar al disco que queremos que se convierta en engranaje. Y así sucesivamente hasta que completemos los 20 dientes que queremos, ¿no? Bueno, concluyendo, la división indirecta no es muy precisa. Podemos hacer engranajes que sean submúltiplos del número de dientes que tiene el cabezal divisor. Si el cabezal divisor tiene 40 dientes, podemos hacer engranajes que tengan 2, 4, 8, 10, 20, 40, submúltiplos de 40, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar a la división indirecta, que se utiliza cuando queremos un poco de mayor precisión, ¿no? Y aparte de eso, podemos hacer engranajes que tengan número de dientes que no podamos utilizar la división directa. Voy a hablarles sobre la división indirecta. Bueno, cuando no es posible efectuar la división directa, se utiliza la división indirecta, para lo cual nosotros nos valemos de un cabezal divisor universal con un juego de discos de agujeros, el compás y la manivela con su percutor. Bueno, para eso acá tenemos una fórmula, ¿no? Que sería BM, el número de vueltas más fracción de vueltas, el K, la constante del divisor que se halla de la misma manera que un divisor simple, y el Z, el número de divisiones que nosotros queremos para nuestro engranaje. Por ejemplo, calcular el número de divisiones cálculo de divisiones indirecta. C, la constante. Z, el número de divisiones que queremos realizar. A continuación voy a hacer un video en el cual vamos a poder apreciar cómo se hace la división indirecta. Divisor universal de 40 dientes. Bueno, aquí continuando con el ejemplo, tenemos un cabezal divisor universal de 40 dientes como constante y queremos hacer un engranaje de 15 dientes, ¿no? Entonces vamos a dividir 40 entre 15, nos va a salir 8 tercios. Este de acá lo vamos a convertir a mixto, ¿no? Que sería 8 entre 3. 2 por 3, 6, nos daría 2. Entonces 2 sería el número de vueltas de la manivela. El número de vueltas de la manivela. Y los 2 tercios son la fracción de vuelta. Fracción de vuelta. Bueno, pero
¿Cómo se hace esta fracción de vuelta? Para esto tenemos escogido el disco 2, ¿no? Que creo que es el más adecuado. El disco 2 tiene 21 huecos, 23 huecos, 27 huecos, 29 huecos, 31 huecos y 33 huecos. Entonces tenemos que buscar, en este caso multiplicar el denominador por un número, el 3 por un número que me dé cualquiera de estos de acá, ¿no? Cualquiera de estos círculos que yo tengo acá en el disco agujerado. Entonces yo lo multiplico por 11. Entonces sería 3 por 11, 33. Entonces estaría en este disco, que sería el de acá. Entonces en esta circunferencia de acá yo tengo que fijar los tijerales. Por ejemplo acá, y cuento 22 acá. Entonces yo giro la manivela una vuelta, dos vueltas hasta acá, y tengo que girar en este disco 33, tengo que contar 22 huecos hasta acá. Entonces este de acá sería este de acá. Este de acá vendría a ser el número de agujeros en este disco. Entonces ahí sería para la primera vuelta, ¿no? Para hacer nuestro engranaje de 15 divisiones. De división diferencial. Como se puede observar, en los cálculos para la división indirecta no siempre es posible construir un engranaje o un piñón, sino habrá casos en los cuales no se disponga de un disco de agujeros determinados. Para estos casos se necesitaría construir un plato de agujero especial, lo cual demoraría más, demandaría más trabajo y aumentaría el costo. Para estos casos se utiliza la división diferencial. La división diferencial consiste en efectuar la división como si fuera indirecta, con un número de divisiones, si se podría decir así, ficticio, que un ZF más próximo al piñón a construir, ya sea como por defecto o por exceso, y utilizando un juego de engranajes de recambio que acciona el plato de agujeros, lo cual nos permite obtener, por medio del movimiento de los engranajes, los dientes que faltan o que se restan. La manivela se acciona en sentido normal, sentido de las agujas del reloj, y el plato puede girar en sentido mismo o en sentido contrario, según la necesidad. La inversión de movimiento del plato de agujeros se logra mediante engranajes intermedios, los cuales nos alternan la relación de transmisión. ¿Cuáles son estos engranajes? Los que vamos a ver a continuación. Estos de acá, el Z3 y este Z. Bueno, al girar el plato en sentido contrario, este de acá, girar el plato en sentido contrario de la manivela, el desplazamiento de la manivela, o sea, el desplazamiento de la pieza a trabajar, de esta pieza va a ser menor, porque mientras la manivela gira a un lado, el plato se anula parte de este movimiento, lo que equivale a devolver a la pieza dando como resultado mayor número de dientes. Si el plato gira en el mismo sentido de la manivela, el desplazamiento de la pieza será mayor, pues el movimiento del plato se sumará al de la manivela, dando como resultado un número de dientes menor. La diferencia de movimiento entre el plato y la manivela nos resulta la división diferencial. Claro, ya que si se mueven en el mismo sentido, el giro será más, ¿no? Entonces es como si diéramos una vuelta y un poquito más. Entonces este acá va a girar más, ¿no? En cambio, si el disco va en contra, si nosotros giramos una vuelta, es como si diéramos una vuelta y un poquito menos, ¿no?
Y esto de acá va a depender, ¿no?, de los engranajes que coloquemos aquí. Estos engranajes van a depender del cálculo que nosotros realicemos. Juntos con el cabezal divisor van a venir diferentes engranajes, ¿no? Y de acuerdo a estos engranajes, nosotros tenemos, de acuerdo al cálculo, nos va a salir un cálculo. Por ejemplo, nos va a salir radio 1 40 o radio 2 y este Z2 y este Z 45, por ejemplo. Si nosotros no tenemos estos engranajes, tenemos que cambiar el ZF, el número aproximado que hemos puesto. Entonces, tenemos que buscar ese número hasta que encontremos los engranajes que nosotros vienen con el cabezal divisor. Bueno, a continuación vamos a dar un ejemplo. Vamos a construir un piñón de 89 dientes. Bueno, como no tenemos un plato para realizar 89 dientes, entonces elegimos un número de dientes que se pueda construir con los platos existentes. Vamos a elegir un número ficticio Z84. Vamos a aplicar la división indirecta. K constante, número de dientes ficticio 84, simplificando 20 entre 42. Acá tenemos la fórmula. Hay que tomar en cuenta que el número ficticio es antes del número real, ¿no? Este de acá nos va a dar el signo. El signo es que para dónde vamos a girar la manivela. K constante 40. Número ficticio 84, número real 89. Entre 84 entonces nos va a dar 50 sobre 21, pero negativo. Entonces cuando la diferencia del número de dientes Z, F, S y el número de dientes real es negativa, el plato debe girar en sentido contrario a la manivela del reloj para así nos dé un mayor número de dientes. Vamos a regresar a la diapositiva anterior. Ya, entonces tenemos acá que 50 entre 21. Supuestamente, si nosotros conseguimos los engranajes Z3 50 y Z21, entonces nos quedamos con este número ficticio. Pero si nosotros no tenemos esos engranajes, tendríamos que cambiar a otro número ficticio hasta que encontremos los engranajes que nosotros nos vienen con el cabezal divisor, ¿no? Entonces, si el disco tiene que girar en contra, entonces si damos una vuelta, por ejemplo, entonces nos va a dar menos, ¿no? Una vuelta y media, entonces el número de dientes va a ser mayor, entonces los 5 dientes de los 84, los 5 dientes que nos faltaban, los vamos a agregar acá, ¿no? Mediante estos engranajes. Bueno, hay que tomar en cuenta el signo acá, no confundirnos. Bueno, y eso es todo sobre la división diferencial. Bueno, el movimiento de la mesa. El movimiento de la mesa puede ser manual o automático. La velocidad depende de la caja de avances que está expresada en milímetros por minuto. Bueno, el avance depende del mecanizado que estemos haciendo, ¿no? Bueno, el movimiento longitudinal, según el eje X, corresponde habitualmente al eje de trabajo, ¿no? Que es este de acá, que tiene ranuras en forma de T que permite la fijación mediante mordazas o rampas. Puede inclinarse también dependiendo del trabajo que estemos haciendo, ¿no? El eje transversal o el movimiento transversal, que es en el eje Y, nos permite sobre todo el posicionamiento de las herramientas, ¿no? Y el eje Z, que nos permite hacer la profundidad de corte. También podemos añadir acá una mesa giratoria, ¿no? Que nos va a permitir hacer ranurados en forma circular, cortes o algún otro tipo de operaciones de fresado. Aquí tenemos una mesa, pero esta mesa es para una fresadora de manos, podría decirse, que se la llama router. Bueno, finalizando ya esta exposición, les voy a dejar un video de esta router,
con el cual vamos a poder ver algunos tipos de operaciones de fresado, ¿no? Como corte o algún tipo de acabado externo, ¿no? Bueno, muchas gracias por ver este video y les dejo acá con el video de la router. Hasta luego. La fresadora, también conocida como tupido router, es una herramienta eléctrica que hace ranuras, perfilados y biseles en madera, plásticos o acrílicos. Se compone de 2 mangos, 2 columnas regulables en su altura, una pinza portafresas, una guía paralela, un profundímetro, un regulador de velocidad, un interruptor de seguridad, un extractor de polvo y el cable eléctrico. Los calados y molduras se hacen con distintos tipos de fresas que se van cambiando según el trabajo que se quiera realizar. Esta fresadora viene con un juego de 6 fresas. La primera es una para perfilar cantos, usada cuando se quiere hacer una terminación de moldura en muebles o estructuras de madera. También viene la fresa para ranurar, que sirve para hacer calados rectos. Además, dependiendo de la profundidad que se le dé y el espesor de la madera o acrílico, también sirve para cortar. La fresa de acanalar también hace ranuras, pero deja el fondo con una terminación semicircular, muy usada para hacer molduras en puertas o marcos. Además viene la fresa que hace calados en V, son ranuras con una terminación en diagonal. Otro de sus accesorios es la fresa de medio canal que sirve para trabajar cantos. Y finalmente también trae una fresa para emparejar cantos irregulares, dejándolos perfectamente rectos. Para usar la fresadora hay que tener ciertas medidas de seguridad, como gafas para protegerse los ojos, mascarilla para el polvo y audífonos para cuidarse los oídos. Para cambiar las fresas, siempre hay que hacerlo con la herramienta desenchufada y usando la llave que viene incluida en la fresadora. Se regula la profundidad del fresado en función del tipo de corte, que puede ser rotando el tornillo o para mayor precisión con la perilla de microajuste, donde una vuelta equivale a 1 milímetro. Después se bajan las columnas hasta donde indica el profundímetro y cuando se tenga en su posición definitiva se bloquea la pieza. La guía de cortes paralelos se usa con fresas para cortes, ranuras y calados. Se fija la posición a usar y para que no se mueva se atornillan los 4 topes. El lugar donde se trabaja con la fresadora debe ser un mesón firme, donde se pueda prensar la madera. Antes de poner en marcha el motor, se debe sujetar la máquina con firmeza y con las 2 manos. Se enciende el motor y se introduce de manera progresiva sobre la madera a trabajar. Nunca hay que hacerla andar con la fresa apoyada en la madera. Se puede entrar en la madera desde un costado o desde arriba, siempre despacio y agarrándola con firmeza. El desplazamiento de la máquina debe ser lento y regular. Si el corte es profundo, no se debe realizar de una sola vez. Podrían ser necesarias varias pasadas. Cuando se llega al extremo del material que se está calando, hay que retirar la máquina y solo cuando la fresa no toque la madera, apagar la herramienta. Y una vez que se finalice el trabajo, es conveniente sacar la fresa con la máquina desenchufada y guardarla limpia sin rastros de astillas o polvo.